Muy bien. Buenas noches. Bueno, pues vamos a seguir pues con la lectura de este estupendo libro del maestro Ralph Lightman, perdón, y está hablando del sendero de la Kabbalah. Y ayer hicimos algunas acotaciones y algunos comentarios respecto de el Rap hizo un texto muy bueno sobre las clipot, que creo que eso es lo destacable. Y miren que todo es destacable, no hay ningún excedente de palabra aquí, pero lo más destacable eran las características de la cáscara, de las cáscaras, de lo que nos manda el creador para saltar siempre y seguir en el camino de la Kabbalah. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice así: el creador acepta una súplica de este tipo y como resultado avanzaremos por el sendero de la Kabbalah en vez del sendero del sufrimiento, que ya hablemos del sendero del sufrimiento. Por esta razón, jamás debemos aceptar el camino del sufrimiento, aunque estemos seguros que está siendo enviado por el Creador. E incluso si nosotros creemos firmemente que todo lo que es enviado por el Creador es enviado para nuestro beneficio, incluso así, siempre debemos aceptar el camino de la Kabbalah. El Creador no quiere, y esto es muy importante, el Creador no quiere que aceptemos el sufrimiento pasivamente. Esto es muy importante porque mucha gente dice, bueno, me lo está enviando el Creador y pues me tengo que aguantar y aguanta la cruz. No es tan aguantar la cruz. Hay que hacer el trabajo que necesitas y que requieres y que es lo correcto para hacer en este camino de la Kabbalah. Entonces, no quiere que aceptemos el sufrimiento pasivamente. Al contrario, Él espera que nosotros prevengamos el sufrimiento a fin de evitar la condición en la cual Él tenga que empujarnos al sufrir. Él desea que nosotros nos esforcemos por nosotros mismos, por medio de la fe, y que pidamos esta oportunidad de avanzar. Por supuesto, se está refiriendo a la fe como la entiende la sabiduría de la Kabbalah. Incluso si todavía no poseemos un deseo verdadero de lograr el estado correcto, igual deberíamos pedirle al Creador que nos confiera la fe y el deseo verdadero a través del poder del rezo. Ya sabemos qué es rezar aquí. Es decir, debemos pedir al Creador que nos brinde el deseo de suplicar, el cual nos falta en este momento. Nuestras almas, el yo de cada uno de nosotros, existen en una condición perfecta a partir del momento que el Creador decidió cómo debían existir. Esta condición puede ser descrita como la condición de paz absoluta. Así se le conoce en Kabbalah, puesto que cada acción es iniciada por el deseo de conseguir un estado más perfecto. Y la condición de felicidad absoluta es que ya que todos los deseos creados en nosotros por el Creador son satisfechos por completo, de manera correcta, recibiendo para otorgar. Para alcanzar este estado, debemos primero adquirir
el deseo de lograrlo. Es decir, debemos proponernos transformar nuestras aspiraciones actuales en las perfectas aspiraciones altruistas. No hay otra alternativa. Y esto lo confirma el Creador cuando dice, si ustedes no eligen correctamente por vuestra propia voluntad, pues entonces pondré crueles gobernadores sobre ustedes, quienes los forzarán a volcarse hacia mí. Cada individuo posee simultáneamente dos estados perfectos, el presente y el futuro. En cualquier momento dado, experimentamos únicamente el presente, pero una transformación al estado futuro se puede conseguir en un instante al cambiar nuestras naturalezas de ser egoístas y materialistas, es decir, de ser individuos que solamente recibimos para nuestro beneficio, a ser altruistas y espirituales, es decir, individuos que recibimos para otorgar. Y esta diferencia la vamos a profundizar y la vamos a ver muy detenidamente y se va a captar y alcanzar allá adelante en el camino cuando revelemos exactamente qué significa recibir con la intención correcta. Pero ahora queda ahí detenida. Sigo adelante. El Creador tiene la capacidad de realizar tal milagro dentro de cada uno de nosotros en cualquier momento, ya que ambos estados existen simultáneamente. La diferencia yace en el hecho que podemos percibir un estado de forma inmediata, pero no el otro estado perfecto, el cual existe de manera paralela al primero, a pesar de nuestra existencia en ambos estados simultáneamente. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué lo hace así? La razón de esta situación puede ser explicada por el hecho que nuestras cualidades deseos pues simplemente no coinciden con las cualidades imperceptibles del estado perfecto. Así como el Creador declara, es imposible para mí y para ti existir en el mismo lugar, ya que somos opuestos en nuestros deseos. Por este motivo, cada uno de nosotros, sin excepción, posee dos condiciones. O tal como es mencionado en la Kabbalah, dos cuerpos. De manera notable está el cuerpo físico, el cual ocupamos en el momento actual y el cual se conoce en la Kabbalah como la envoltura material, y no se nos olvide. Por otra parte, nuestros deseos y cualidades son los que se consideran como el cuerpo en el sentido cabalístico. Repito, nuestros deseos y cualidades son lo que se consideran como el cuerpo en el sentido cabalístico, debido a que dentro de ellos se encuentran nuestras almas, las cuales son parte del Creador. Si
en nuestro estado actual, nuestros cuerpos consisten en deseos y pensamientos totalmente egoístas, entonces solo una partícula microscópica de nuestras almas, que los cabalistas llaman Ner Dakik, puede penetrar en nosotros como una chispa de la luz grandiosa, la cual nos da vida. El segundo cuerpo, el cual existe paralelamente al primero, es el cuerpo espiritual, el cual todavía no sentimos. Aunque no nos guste que nos digan esto, aunque nos hayan enseñado en no sé qué curso espiritual o no sé dónde en la iglesia, que lo contrario, no tenemos un cuerpo espiritual, no lo sentimos. Está ahí, pero no lo sentimos. A eso me refiero. Consiste en nuestros deseos futuros y cualidades altruistas que constituyen nuestra alma absoluta, es decir, esa parte del Creador que será revelada en el futuro, una vez que el proceso de corrección se haya completado. Las cualidades de los cuerpos egoístas y altruistas y sus fuerzas de vida se dividen en sentimientos e intelecto, los cuales percibimos con nuestros corazones y nuestras mentes. El cuerpo egoísta desea recibir con el corazón y captar con la mente, mientras que el cuerpo altruista desea dar con el corazón y creer con la mente. Y acota el Rab aquí algo. Nosotros somos incapaces de alterar cualquiera de estos dos cuerpos. El espiritual no puede ser cambiado porque es totalmente perfecto y el actual es completamente inmutable y no puede ser corregido del todo porque fue diseñado como tal por el Creador. Pero existe un tercer cuerpo, el cual sirve como un vínculo conector entre los dos, el cuerpo medio, dirigido desde lo alto. Consiste de deseos y pensamientos que cambian constantemente, los cuales debemos esforzarnos en corregir nosotros mismos y pedir al Creador que los corrija. Es de esta manera que conectamos el cuerpo medio, conocido como Klipat Noga, con el cuerpo espiritual. Ya vimos la vez pasada este asunto de la Klipat Noga. Cuando llegamos a ser capaces de vincular todos los deseos y pensamientos que surgen constantemente con el cuerpo espiritual, nuestro cuerpo egoísta partirá y nosotros adquiriremos un cuerpo espiritual. A tal punto, el Creador alterará todas las cualidades del cuerpo egoísta para que se conviertan en las opuestas y todo el egoísmo innato se transformará en altruismo absoluto. En todas las situaciones que se nos presentan en la vida, en todas, debemos esforzarnos a ver todo como viniendo directamente del Creador. Ya lo hemos dicho.
y ver su punto de vista como si fuera el nuestro. Debemos afirmar que es Él el que está parado entre todo lo demás y yo. Es a través de Él que miro a cada uno en este mundo, incluyéndome a mí mismo. Todo lo que es percibido por mí emana de Él, y todo lo que emana de mí se dirige solamente hacia Él. Por esta razón, todo lo que nos rodea es Él. Como está dicho, tú estás ante mí y detrás de mí, y usted ha puesto su mano sobre mí. Todo lo que está en mí, debe uno decir, todo lo que pienso y siento viene de usted, y es un diálogo con usted. El sentimiento, destaca el Rab aquí esto, el sentimiento más espantoso en nuestra percepción del abismo infinito. Esto nos impacta cuando un vacío repentino parece abrirse justo bajo nuestros pies, un vacío caracterizado por la desesperación, el miedo, la falta de cualquier apoyo y una partida absoluta de la luz circundante, sobre todo, que nos había dado un sentimiento de estar bien en el futuro, un sentido del futuro, del mañana, del momento siguiente. Bájale, por favor. Todas las variaciones de este sentimiento terrible cuando nos aqueja y nos invade, este sentimiento terrible y negativo, provienen de la mayor sensación original y en realidad pueden ser considerados aspectos de ella. Todos son enviadas a nosotros de la misma fuente que se llama Malhut, el alma vacía que el Creador ha colocado, de modo que cada uno de nosotros llenará cada parte de esa alma con luz, con nuestro trabajo en la sabiduría de la Kabbalah. Todas las sensaciones de oscuridad, esa Malhut es muy, pero muy oscura. Y muy rara vez un principiante se imagina siquiera lo oscura que significa la Malhut, de una profundidad abismal. Por eso todas las sensaciones de oscuridad que experimentamos emanan de esta alma vacía y pueden ser superadas solamente por la fe en el Creador, al percibirlo a Él. Es por esta razón que todo el sufrimiento pues es enviado por el Creador. El rey David, la encarnación de nuestras almas, describe la condición del alma en cada línea de sus salmos, representando todas sus impresiones cuando ésta está ascendiendo o asciende a los diversos niveles. Es asombroso, dice el Rab, cuánto debemos aguantar antes de tener la comprensión, la conciencia y el camino hacia el sendero correcto. Repito, es asombroso, dice el Rab, cuánto debemos aguantar antes de tener la comprensión, la conciencia y el camino hacia el sendero correcto. Nadie puede decirnos cuál debería de ser el siguiente paso.
solamente por necesidad, habiendo tropezado en el paso anterior, elegiremos la acción correcta. Cuanto más incitados estemos por las adversidades, más rápido podremos crecer espiritualmente. Por lo tanto, se dice, feliz es el que es afligido por el Creador. No debemos saber nuestro siguiente paso o nuestro futuro. La prohibición contra la adivinación del futuro en la Biblia no debe ser tomada a la ligera. El crecimiento espiritual ocurre solamente con el crecimiento de la fe. El crecimiento espiritual ocurre solamente por el crecimiento de la fe. Entonces, tenemos que entender qué es el crecimiento de la fe. Y primeramente tenemos que entender qué es fe en Kabbalah. Y después, cómo hacerlo crecer. Ya lo veremos con calma. Esto es apoyado por el hecho que todo lo que pasamos en un momento dado y todo lo que pasaremos después emana del Creador y puede ser solamente superado logrando la proximidad con Él. Esto ocurre por necesidad, puesto que nuestra naturaleza rehúsa admitir que Él tiene dominio sobre nosotros. Ocurre por necesidad, porque somos tan tercos que rehusamos admitir que Él tiene dominio sobre nosotros. El conocimiento de nuestro estado futuro o simplemente la confianza en nuestro conocimiento de eso nos quita la oportunidad de cerrar los ojos, callarnos y aceptar cualquier manifestación repentina del gobierno superior como verdadera y justa. Esto es posible superarlo y verdaderamente entender que el gobierno superior es verdadero y justo. Esto solamente sucede cuando nos acercamos más al Creador. La Biblia describe nuestros estados progresivos del ascenso espiritual en el lenguaje diario de nuestro mundo. Como ya lo sabemos, solo hay dos cualidades en toda la creación: el altruismo y el egoísmo. ¿Qué trabajo cuesta entender esto al estudiante cabalista de principio? Y tarda muchos años inclusive en entenderlo y alcanzarlo. Dos cualidades en toda la creación: altruismo y el egoísmo. Lo demás son vestimentas. La cualidad del Creador y la cualidad de sus creaciones, respectivamente. El altruismo como cualidad del Creador y el egoísmo como cualidad de sus creaciones. La Kabbalah, por otra parte, describe las etapas del ascenso espiritual en un lenguaje de sentimientos directos. Ya veremos qué significa sentimientos directos, como está hecho en esta parte del libro, o lo que es igual o lo mismo en el lenguaje de las Sefirot, que es una descripción físico-matemática de los objetos espirituales y que ya lo vamos a ver muy profundamente cuando entremos de lleno a profundidades sobre la sabiduría de la Kabbalah. Y es verdaderamente
muy profundo y muy técnico. Los que consigan estar en este camino y seguir y persistir, van a poder conocer esto y van a sufrir porque a veces no le entendemos al maestro, pero con el tiempo se va captando y se va alcanzando esto. Ya lo veremos con mucho después. El lenguaje, este lenguaje, dice el Rab, es universal, compacto y preciso, refiriéndose al de las Sfirot. Su forma externa es discernible para los principiantes. También nos ayuda a entender a otros y a ser entendidos por ellos, debido a que se enfoca en los objetos espirituales abstractos y en los acontecimientos que en cierto grado están alejados de nosotros. Después de habernos trasladado a las etapas espirituales, podemos utilizar esta lengua que el Rab le llama científica para describir nuestras propias acciones y sentimientos, porque la luz que ya percibimos porta la información acerca de la acción misma, porta el nombre de la acción y porta el nivel espiritual. Sin embargo, un cabalista puede transmitir sentimientos y sensaciones sobre un nivel espiritual particular solamente al que ya ha experimentado tal nivel, puesto que otra persona no podrá entender esos conceptos. De manera similar, en nuestro mundo, un individuo que no ha experimentado una sensación particular y que no la conoce por medio de una sensación análoga, pues no será capaz de entenderla. Y esto es muy importante, pero desespera mucho, al grado que muchos desesperan y parten o se van o abandonan el camino. Pero esto, como les decía y como les digo desde hace ya varias grabaciones, es un terrible error. Cuando no estás captando, es más, cuando ni siquiera estás entendiendo, es un error fatal abandonar. Lo correcto es persistir. Persistir, por muy oscuro que esté el asunto. Bueno, sigo leyendo. Hay dos etapas consecutivas de corregir el egoísmo, dice el Rab. La primera etapa es no utilizarlo del todo, sino pensar y actuar solamente con el deseo de dar, sin ningún pensamiento sobre la posibilidad de cualquier beneficio resultante de las propias acciones. Repito esto. Hay dos etapas consecutivas, una después de la otra, de corregir el egoísmo. Etapas una después de la otra, consecutivas. La primera es no utilizarlo del todo, sino pensar y actuar solamente con el deseo de dar, sin ningún pensamiento sobre la posibilidad de cualquier beneficio resultante de las propias acciones. Actuar de esta manera, cuando somos capaces de actuar de esta manera, entonces procedemos a la segunda etapa.
comenzamos a emplear nuestro egoísmo, gradualmente incorporándolo poco a poco en nuestras acciones y pensamientos altruistas, corrigiéndolo de este modo. Este es el proceso que tenemos que cuidar y que tenemos que acelerar en todo nuestro camino espiritual, desde el escalón 0 hasta el escalón 125. No hay cambio en la estrategia, no hay cambio en el egoísmo. Así lo vamos a estar tratando. Y el rap da aquí un ejemplo. Dice así, por ejemplo, una persona concede todo a las demás, sin recibir nada a cambio. Este es el primer paso del desarrollo. Si uno es realmente capaz de actuar de esa manera en todos los casos, entonces, para poder dar aún más, quien tiene riqueza proveerá a este individuo con todavía más. De tal manera, los acaudalados pasarán la riqueza por medio de dicho individuo para ser concedida a otros. Sí, así se actúa. La cantidad de riqueza que será recibida de los demás dependerá de si uno puede repartir todo lo que fue recibido sin ser tentado por tal abundancia, por tal placer. En tal caso, el egoísmo se emplea o será empleado para una causa noble. Cuanto más uno recibe, tanto más será repartido. Y pregunta, ¿pero puede uno conceder todo? Y el rap destaca aquí con letra destacable la cantidad de riqueza que pasa a través de las manos de uno determina el nivel de corrección personal. Y no voy a hablar más ni a explicar esto, porque queda ahí listo para que con el tiempo sea discernido y entendido y después alcanzado en cada uno de nosotros. El dar te vuelve más rico. El recibir para ti mismo te empobrece. Bueno, sigo leyendo. La primera etapa se conoce como la corrección de la creación, la primera etapa del egoísmo. Y la segunda etapa se conoce como la meta de la creación o la capacidad de un individuo de utilizar el egoísmo en acciones altruistas, para metas altruistas. La Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, la original sabiduría de la Kabbalah, la que nos heredan los originales cabalistas, solamente se centra en estas dos etapas del desarrollo espiritual. Sin embargo, dice el Rab, los deseos y placeres mencionados en esta sabiduría son billones de veces más grandes que todos los placeres
juntos en el mundo material. El ser altruista enriquece en todos los sentidos, en todos, en tu paso por este mundo material, en tu paso en el mundo espiritual y en tu acercamiento. Y sobre todo, te acerca finalmente al Creador. Esa es la mayor de las riquezas. Bueno, yo creo que aquí le dejamos y nos vemos para la siguiente grabación. ¿De acuerdo? Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.